Ya estoy más perdido que cuy en aguas de crónica. No, no, ay, no. Bueno, hermanos, en, en este, en el estudio de este día, esta va a ser la última conexión que vamos a tener. La última hora de estudio sería, ¿no? Entonces quisiera darles breves indicaciones o de pronto alguna inquietud en cuanto a los trabajos que tienen que hacer, hermanos. Quisiera ver cuántos de los hermanos todavía les falta por hacer el trabajo de la clase anterior y, y cuántos ya terminaron de hacer los exámenes, ya que la verdad es solo 2 hermanos me han enviado el examen. Entonces, primero vamos por los trabajos. ¿Cuántos o a cuántos hermanos les falta todavía hacer el trabajo o ya terminaron todos? Pastor, perdón. El trabajo de la materia que estamos recibiendo ahorita, que solamente tocabas subrayar igual, ¿verdad? Sí, subrayar y poner el número de la pregunta que corresponde. Sí, era porque estaba leyendo de lo que nos mandó las respuestas. ¿Ya? No sé si solo a mí, no sé si solo a mí me pasó, pero no coincidían. O sea, no tiene casi, para mí no me coincidían esas preguntas, hermano. Verán, Esas hermano. preguntas y respuestas. Yo leí, pero no le Es que encontré. estaba números cambiados. Ya estaba comentando el otro día al pastor. Estaba el número, lección más o menos de 14, estaba en lección 16, 18, ahí estaba. No, hermana Emma, es que nos mandó de lo que estamos recibiendo clases ahorita, ¿es verdad, pastor, lo que usted preguntaba o de la clase anterior, de la otra materia? Bueno, primero estaba preguntando de la clase anterior, los que le Ya, faltaban los entonces, trabajos. ya, entonces eso yo ya hice, ya, entonces siga nomás, de cuando estemos en lo actual me avisa. Ya. Entonces, acerca de los trabajos anteriores, ¿a cuántos les falta hacer todavía? A mí me falta concluir, pastor. ¿Ya? Hermana, por favor, hágalo y complete eso. Y no sé a quién más le falta. Pero a mí también me falta, no, o sea, hice en el folleto, pero ¿cómo le envío la tarea? ¿Le saco la foto y le mando nomás? No, yo estoy diciendo que a cuántos le falta porque yo voy a revisar el día que vayamos a la clase presencial. En este caso, nada más. Y lo único que me tienen que enviar es el examen. El examen tienen que enviarlo así tomando una foto. Ustedes lo llenan el examen y le toman la foto y me envían a mi, sería al número personal sería. Pastor, una pregunta, ya no he sabido de eso, ¿cómo es ese preguntas, ¿dónde están? Las preguntas del examen. ¿Usted Sí, pastor, no ha visto el examen o sí ha visto? ¿Se abrió? la verdad yo no he visto los exámenes. Si está puesto ahí el examen, revíselo, mi hermano. Y haga el examen y le toma una foto y me envía. Ya, pastor, ya voy a revisar. Ya, eso es para todos. Buenos días, mi hermano pastor, y buenos días a todos mis compañeros, que el Señor Todopoderoso lo bendiga. Bueno, yo de mi parte, mi hermano, estoy realizando el trabajo anterior y ya estoy, bueno, la primera parte ya culminé, me falta hacer eso, las respuestas, estoy buscando y subrayando.
Eso Ya. me falta, mi hermano, y respecto al examen, la verdad de los casos es que no facilito de un dispositivo, todavía no puedo conseguir. Y entonces, por eso es que no estoy al tanto, pero mi hermano con todo esta semana voy a tratar de ponerme al día con el examen y cualquier cosa le voy a estar llamando, mi hermanito. Ya, mi hermano. Bueno, pero para este fin de mes o cuando vengamos a la clase presencial, ya tiene que estar hecho todo el trabajo, ¿no? Sí, mi hermano, eso sí, ya estoy, Ya, ya estoy terminando el primer libro y respecto al otro solamente he leído y la verdad no he hecho nada todavía. Y respecto al examen, hermanito, esta semana voy a tratar de ya verme y le voy a enviar. Y respecto a hoy día, no pude entrar breve por esto del celular, mi hermano, mil disculpas y casi estoy unos 20 minutos en las clases. Mi hermanito pastor, ya, muchas mi disculpas. hermano. Avancemos ahí entonces. A ver, ¿alguien más que le haga falta? Pastor Luis, respuestas de las preguntas sobre el tema de iglesia que habías mandado, esa es de lección 1, lección 2, lección 3. Eso debemos hacer. Sí, mis hermanos. Verán, hermanos. Y yo creo que para los trabajos anteriores ya están casi la mayoría todos. Lo que les quiero pedir es que manden los exámenes, ¿no? Eso sí, mándenme en esta semana, por favor. Los exámenes, háganlos y mándenlos con una foto. Ya. Con respecto a la clase de que estamos ahorita, de la administración de la iglesia. Con respecto a eso, los trabajos, la mayoría de preguntas es casi como un entendimiento personal. Entonces, yo le puedo decir que hay partes de las preguntas que van a coincidir con lo que está ahí en el folleto, pero algunas partes la mayoría son criterios personales o les puedo decir, lo que ha entendido personalmente, pero yo les mandaba como una guía para que ustedes tengan esa idea. Y si usted encuentra, hay cosas que sí están en el material y hay cosas que no van a encontrar ni así lo buscan, ¿sí? Entonces, hermanos, por favor, lo que se pueda encontrar ahí, bueno, bien. Si no, de pronto escriban una idea personal. ¿Me escucharon? Amén, pastor, yo sí escuché y sí entendí, gracias. ¿Ya? Entonces, sí hay algunas preguntas que coinciden literalmente, tal como la lección, digo, el estudio anterior, pero hay otras que no, vamos a tener que dar nuestro propio criterio, lo que yo entendí, ¿sí? Pastor, una pregunta, todas las secciones de este folleto de lo que están recibiendo ahorita hay que llenar. Sí, mi hermana, son 8 lecciones nomás, no son muchas, tenemos que hacerlo todo el folleto. Así creo que vamos a tomarnos el trabajito de leer todo. Ya, mis hermanas, entonces, teniendo en cuenta eso, avancemos un poquito más en la clase si no hay ninguna pregunta de pronto. Pastor, Dígame. yo todavía no estoy entendiendo bien el folleto, como dijo, del criterio personal. ¿Cómo debemos hacer ahí? De la materia de la administración de la iglesia. Sí. Por ejemplo,
Tomemos un ejemplo ya. Vayamos, déjenme ver en el folleto. Vayamos a las preguntas de la lección 1. 1. Ahí dice, si Dios salva a los hombres dentro de la iglesia, el alma y cuidado de cada individuo, incluso a medida que están unidos entre sí como iglesia. Esa es la pregunta, creo que es respuesta, no sé. Esa es la respuesta, mi hermano. No es la pregunta. Yo le voy a compartir, ¿no? Verá. Lo que usted me leyó es lo que está ahí en la pantalla ahorita. La respuesta dice, si Dios salva a los hombres dentro de la iglesia. Ahora la pregunta número 1 es la que está en la página 24. En la página 24. Vamos a la página 24. Ahí están las preguntas. Dice la pregunta, ¿cómo es la iglesia una parte importante del plan de Dios para el mundo? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Cómo es la iglesia una parte importante del plan de Dios para el mundo? Y la respuesta es lo que está ahí en eso que usted me acaba de leer. La respuesta dice, sí. Es como que afirma y dice, sí es una parte importante. Dios salva a los hombres dentro de la iglesia, el alma y cuida de cada individuo, incluso a medida de que están unidos entre sí como iglesia. Esa es una respuesta personal. Entonces usted debería responder a esa pregunta. ¿Cómo es la iglesia una parte importante del plan de Dios para el mundo? De acuerdo a cómo leyó, a cómo entendió, y de lo que dice en el folleto, debería usted responder. En este caso, yendo al folleto, quiero que vayamos voy a irme al folleto para darles a conocer un poquito. Si usted va al folleto, a la página, en este caso, 6, en la página 6, en el inicio de la lección 1, ahí está la importancia de la iglesia. Recuerden que la pregunta es, ¿cómo es que la iglesia es una parte importante del plan de Dios? Y la importancia de la iglesia. Dice que lo importante es como dice aquí. Le señalo, ¿no? Con el azul. Dice, ahí perdón, y no le estaba compartiendo la pantalla. Ya les voy a compartir. Ahí les comparto la pantalla ya. ¿Sí se ve? Sí, pastor. Ahí dice al inicio de la lección 1, dice,
Vivimos en una época en que tanto el mundo y en la teología, la iglesia no se considera importante. El mundo occidental pone gran énfasis en la salvación personal y la religión personal. Por lo tanto, dice, esto se presenta a muchas, se presta, dice, a muchas doctrinas sobre la iglesia. Algunos reducen la iglesia a un lugar de predicación, un lugar para aprender, más que un cuerpo de creyentes donde cada miembro es parte y cada miembro necesita al otro. Por otro lado, dice, los círculos intelectuales rechazan la idea de estudiar cualquier doctrina. El mundo ve el pecado en la iglesia y se pregunta, ¿cómo podemos decir que Dios está trabajando en ella? Sin embargo, dice, la Escritura enseña que la iglesia está en el centro del plan de Dios para el mundo. La iglesia fue elegida en Jesucristo. Él compró la iglesia con su propia sangre. Él estableció. Él es el dueño. Él es el Señor de la iglesia. Ella es un tema digno de estudiar. Entonces, abajo, el tercer párrafo dice, la primera parte del párrafo dice, vea, para Pablo la iglesia es una parte muy importante para el plan de Dios y de Cristo. En Hechos 20:28 le dice a los ancianos, por tanto, mirad por vosotros. Bueno, eso ya es Biblia. Pero para mí, la respuesta que da las preguntas es lo que decía, ¿no? En este caso le leo la respuesta, dice, si Dios salva a los hombres dentro de la iglesia, Él ama y cuida de cada individuo, incluso a medida de que están unidos entre sí como iglesia. Esa es una respuesta personal. Ahora, si usted quisiera darle una respuesta a la pregunta número 1, ¿cómo es la iglesia una parte importante del plan de Dios para el mundo? Yo podría poner, por así decirle, lo que le señalo aquí o lo que está señalado con azul en el folleto. ¿Sí están mirando? Entonces, para Pablo, la iglesia es una parte muy importante del plan de Dios y de Cristo. Eso sería como una respuesta o parte de una respuesta a la pregunta número 1. ¿Sí? Para Dios es muy importante eso. Entonces, leyendo eso, yo saco como conclusión esto. Sí, sí se comprendió, hermanos. Pastor, o sea, las respuestas pueden poner lo que uno se entiende o si no, los que está escrito en el folleto también, cualquiera de los dos. Puede componerse de las dos partes. Puede ser parte de lo que está puesto en el folleto y parte de lo que usted entiende. ¿Sí? Entonces, Gracias. usted podría poner, como lo decía, un criterio personal o parte del folleto. Aunque hay algunas o bastantes preguntas que sí están en el folleto. Están ahí. Pastor, y solo voy, lo que voy entendiendo, rayando. También va subrayando, pero usted puede decir o decirme, esto es parte de la pregunta número 1. Tiene que poner ahí como número 1. Si no, ¿cómo le voy a reconocer? ¿Sí? Ahora vuelta yo no estoy reconociendo bien. Por ejemplo, verá, para yo responder a esa pregunta, yo podría decir que yo voy a poner como respuesta esto. La iglesia
es parte importante para Dios y para Cristo. Esta parte, una parte, por ejemplo, ahí le pongo amarillo, ¿sí ve? Eso es parte de la respuesta. También puedo decir que como la iglesia es tan importante, Dios le ha dado reglas para gobernarla. Ese puede ser más también parte de la respuesta. Entonces, también podría decir que ya, eso nomás, yo podría poner esas dos partes como, y entonces, estas dos partes, podría decir, son respuestas de la número, yo le voy a escribir aquí, verá. Respuesta número 1, ¿sí? De la número 1. Entonces yo le señalo aquí esto con rojo para que usted se dé cuenta. Entonces, en rojo pongo respuesta número 1. ¿Sí? Estas dos partes son de la respuesta número 1. Podría poner así. No sé si me hago comprender, hermanos. Usted le podría señalar o subrayar y al margen poner el número 1. Yendo a la segunda pregunta, dice, defina la iglesia. En este caso, ¿cómo definimos la iglesia? Sí. Si nos vamos a la página número 8, ahí vamos a encontrar la definición de la iglesia. Las respuestas en la hoja para definir la iglesia dice, la palabra iglesia significa eclesía, comunidad reunida. Puede definirse en un grupo de creyentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tal vez yo no ponga así tan larga la respuesta, ¿no? Pero yo podría escoger de aquí, de esta página, en este caso, de la página 8, y definir la iglesia. La iglesia podría decir que es lo que dice aquí. Esto yo podría poner como la definición de la iglesia. Esto que les marco con color verde les voy a poner. No, mejor les marco con este otro. Ya. Esto podría ser para mí la definición de la iglesia. La palabra dice en inglés utilizada para traducir iglesia ha causado confusión. Los traductores optan por utilizar la palabra iglesia en una palabra que se deriva de la palabra griega eclesía. En este caso, podríamos también decir que esto es parte de la definición de la iglesia. Y esto sería la respuesta. ¿Qué número? ¿Qué número podría ser, hermanos? ¿O la respuesta a qué número es? Del 2. Claro, de la número 2. ¿Sí? O ustedes podrían poner este otro párrafo que está ahí y que... Déjenme cambiarle de color. Que está en amarillo.
Como consecuencia, dice, el concepto de una iglesia como una simple reunión o una asamblea está confundida con la idea de la construcción real de la iglesia. Entonces, la definición para mí es solo esta partecita, ¿verdad? Ya le voy a señalar. Desde aquí donde dice el concepto, ya. Eso que está en morado es la definición para mí de iglesia. El concepto de iglesia como una simple reunión o una asamblea. Eso sería la respuesta al número 2. Entonces, ustedes pueden ir señalando así y decir, esta es la respuesta número 2. ¿Sí estamos claros, hermanos? Bueno, mi hermano, yo como anterior, yo le copié en el cuaderno, mi hermanito. ¿Eso le puedo enviar o el momento que vaya le indico? Allá, cuando vayamos al estudio presencial, ahí me indica. Las 8 lecciones son, ¿no, mi hermano, pastor? Sí, Sí le hice, mi hermano. ya. Solamente la respuesta me estoy pataleando un poco. Ajá. Del examen. Ah, el examen. Sí. Bueno, mis hermanos, entonces, en eso quedemos. Así ayudémonos. O así hagamos. Y de ahí hay otras respuestas, por ejemplo, de esta misma lección. Vayamos a la pregunta número 9. La pregunta número 9. Dice, ¿cuál es la función de un anciano? Yo me voy a buscar aquí en el estudio la función de un anciano. Por ejemplo, ¿en cuál página está? En la página 20 podríamos ver. Para esa respuesta, ¿dónde estaba la pregunta? ¿Para cuál respuesta? Que estás ahorita cogiendo. Eh, Esa es respuesta, pero pregunta, ¿a dónde hizo? en la página 24 están las preguntas. De ahí estoy sacando las preguntas. La pregunta número 9 dice, ¿cuál es la función de un anciano? Para mí la respuesta sería esta partecita que está en la página 20. 21, perdón. A la respuesta de la número 9 estaría ahí la respuesta.
¿Sí encontraron, hermanos? Hermanos. Sí, pastor. Entonces, así tenemos que ir buscando las respuestas. De pronto van a estar de una forma literal o de una forma de criterio personal. Por ejemplo, aquí el poder ministerial dice el poder de los ancianos se deriva del hecho de que son representantes de Cristo y el hecho de que Él los llamó para administrar o para administrar este poder en la iglesia. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer con el trabajo. Algunos de pronto estarán ahí, otros tenemos que dar nuestro propio criterio personal. Espero que hasta ahí tengamos entendido, hermanos, cómo vamos a hacer el trabajo. Hermanos, que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. En este caso, quiero dejar de pronto como una tarea para que ustedes sigan leyendo el material desde la página 61, en este caso, que vamos a continuar el estudio de la semana que viene, hablando de los dones de la lección 4. Por favor, hermanos, léanse esto y señálenlo y resáltenlo lo más que pueda desde la página 61 hasta que se termine esta lección, porque esta lección es muy importante acerca de los dones. Tenemos que entender claramente lo que son los dones. Eso... Pastor, hablando de los dones, ya estoy confundido ahorita. Solo me quedó en la cabeza dones ministeriales, dones espirituales, don de servicio, pero no sé cómo elegir de los tres. Si usted va leyendo, va a encontrar las definiciones de cada uno de los dones. Entonces, ahí va a entender mejor. ¿Sí? Desde la página 61, usted va ya a encontrar la definición. Por ejemplo, el primer don que se define y que se aclara cómo funciona y quién tiene esto es el don de profetas. Y luego viene el don de los apóstoles. Ese está en la página... Sí, porque estuve viendo en un versículo, creo que dijo que hay de apóstol y profeta, si hay ese don. De acuerdo a la palabra, sí existía, pero ¿está funcionando o no está funcionando? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Está vigente o no está vigente? El material nos enseña eso, si está vigente o no está vigente y cómo se debe poner en acción, si es que está vigente. Entonces, primero es el de los apóstoles, luego es el de los profetas, y luego viene el de evangelista, y así en la página 66 está evangelista, y de ahí en la página 67 ya habla del don del maestro, el don de pastor, el 68 habla de el don de servicio, el de ancianos y obispos, de diáconos, dones extraordinarios también habla, y así sucesivamente continúa. Ojalá voy a entender, ahorita estoy confundido, todo estoy perdido, aún no aterrizo. Sí, la otra semana aclaramos más entonces.
Disculpe, hermano pastor, o sea que leemos como tarea desde 61 hasta 64. Bueno, para el estudio de la otra semana, y ahí usted tiene que leer todo el libro, ¿no? Es para tener un poco más claro. Sí, mi hermano, eso, para leer en esta semana, para profundizar en la mente. Sí, la otra semana quiero dedicar más tiempo solo a eso de los dones, hasta aclarar bien los dones. Voy a buscar un material adicional como para mandarles para que ustedes vean cuáles son los dones de servicio, cuáles son los dones de enseñanza o los dones ministeriales y esos dones. ¿Sí? Entonces yo los voy a buscar un material que me ayude a explicarles cómo están divididos esos dones. ¿Sí? Entonces, hermanos, en este caso, tenemos 3 minutos y se nos acaba el tiempo y espero que Dios les ayude, hermanos, a cada uno a entender bien esta parte de este estudio y que podamos nosotros poner en obra, poner por práctica eso en nuestras iglesias, ya que ese es el objetivo de estudiar este material. Este material nos va a ayudar mucho a administrar bien la iglesia, a no andar de pronto sin rumbo o sin sentido en la iglesia. Eso, no sé si tienen alguna inquietud hasta aquí. Tenemos 3 minutos. Todo está bien hasta ahorita, pastor. ¿Ya? Todos los hermanos que no prendieron cámara hicieron antiética nomás. Bueno, cada uno sabe. Que Dios los bendiga y que Dios les ayude. Que Dios nos dé la sabiduría para hacerlo mejor. Quisiera que oremos para terminar esta clase, hermanos. ¿Sí? Listo, pastor. Que Dios nos bendiga. Recuerden, la otra semana yo voy a hablar con el pastor, mejor dicho, con el hermano Pedro Yaksha para preguntarle cómo mismo vamos a hacer de esto de la inauguración de el estudio de hebreo, perdón, y también con esto de la clase. A ver qué dice. Sí sería bueno, pastor, que dé hablando eso, porque justo, por eso decía, justo hoy en la mañana me llamó el pastor Pedro Yaksha de que para la otra semana para suspender las clases, dijo. Bueno, vamos a conversar con el hermano Pedro eso y a ver cómo nos va y a ver qué dice. Eso nomás, hermanos, que Dios les bendiga, cuídense, que tengan un buen fin de semana y una buena semana también para estudiar y prepararse. Y sigamos adelante, hermanos. Eso, y vamos a orar. De pronto, si ya se cierra el Zoom, hermanos, que Dios les bendiga. Cuídense, vamos a orar. Gracias, Amado pastor. Dios, te damos gracias por este día y gracias por la bendición de estar en esta clase y también gracias, Dios, porque tú nos has cuidado, porque nos has bendecido. Te pido, Señor, que bendigas a los hermanos, que les cuides, que les des sabiduría para sus ministerios, que les des sabiduría para poder seguir adelante en el estudio. A veces se pone difícil el tiempo y también el entender la clase, pero Señor, con tu Santo Espíritu podemos llegar a entender mejor lo que es esto de la administración de la iglesia, sabiendo que tú eres el más interesado, Dios, en que podamos conocer y entender esta materia, ya que nuestras iglesias deben ser administradas conforme a tu palabra, conforme a tu Santo Espíritu y no conforme a nosotros o conforme a la cultura de este tiempo. Te pido, Señor, tus cuidados para todos. Bendíceles, ayúdales a seguir adelante, que tú estés con ellos siempre y que tú, Señor, nunca desampares sus vidas. Protege